En esta presentación vamos a ver taxonomía y morfología de protozoos. Los protozoos pertenecen al reino protista. Son organismos unicelulares eucariotas. Tienen el núcleo limitado por una membrana celular y el citoplasma tiene organelas que realizan fagocitosis. La excreción se realiza por vacuolas contráctiles o a través de la membrana del parásito. Son heterótrofos, es decir, que son incapaces de elaborar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Por lo tanto, se nutren a partir de sustancias elaboradas por otros seres vivos por difusión directa, facilitada o transporte activo, y algunos por fagocitosis como las amebas. Hay 4 filum: Sarcomastigofora, Elapicomplexa, Ciliophora y Sarcodina. El movimiento pueden realizarlo por cilios, como es el caso del Balantidium coli, por flagelos, como el Trypanosoma, por pseudópodos, como la Entamoeba, o por ondulaciones y deslizamientos, como es el caso del Toxoplasma. La reproducción puede ser sexual o asexual. Dentro de la reproducción asexual pueden darse por fisión binaria, donde una célula se dividirá originando 2 células hijas. Fisión múltiple o esquizogonia, que es característica de los apicomplexa. El núcleo se divide varias veces antes de que se divida el citoplasma. La célula que se está dividiendo se denomina meronte o esquizonte y las células hijas merozoitos. El proceso se conoce como merogonia. Y por último, la gemación, donde la célula madre crece y de ella se desprende la célula hija, o pueden darse combinaciones entre estas 3. La reproducción sexual puede darse por conjugación, donde 2 individuos se conjugan temporalmente, el macronúcleo se degenera y el micronúcleo se divide múltiples veces. Uno de los pronúcleos haploides intercambian material dentro de otro. Luego se separan los que estaban conjugados y se produce la reorganización del material nuclear. La singamia, donde los gametos se unen formando un cigoto a partir de gamontes, microgamontes, que son masculinos, que producirán microgametocitos, y los macrogamontes, femeninos, que producen macrogametocitos. Luego de la singamia, el cigoto puede continuar su división dando esporozoitos, por medio del proceso llamado esporogonia, etapa crucial para la supervivencia del ooquiste en el ambiente y su capacidad infectiva. La esporulación es un fenómeno de resistencia y multiplicación. En los coccidios apicomplexa, el cigoto se convierte en ooquiste, que es el elemento de resistencia. Los protozoos del filum Sarcomastigofora se movilizan por medio de flagelos que tienen forma de látigo. Se reproducen por fisión binaria y un ejemplo de protozoo de este filum es la Giardia. A partir de este ejemplo voy a mostrarles un poco su morfología. El trofozoito es piriforme, con simetría bilateral, su cara dorsal es convexa y su cara ventral cóncava, con la presencia de un disco suctorio con el que se mantiene adherido a la superficie epitelial. Presenta 4 pares de flagelos, 2 núcleos y mide entre 2,17 por 7,10 micras. Los trofozoitos se localizan en el intestino y se fijan a las microvellosidades sin penetrar el enterocito. Por otro lado, el quiste de Giardia tiene forma ovalada. Presenta 4 núcleos en su interior y restos de flagelos en forma de S itálica. Los quistes se forman en la luz del intestino y salen con la materia fecal. Tienen resistencia de 2 o más meses en el agua y ambientes cálidos y húmedos. Dentro de este filum podemos encontrar a los hemoflagelados, que viven en la sangre, linfa y espacios tisulares como el Trypanosoma o Leishmania,
y se transmiten por medio de insectos hematófagos, y otros que habitan en el tracto alimentario o genital y se transmiten de hospedador a hospedador por medio de heces o secreciones genitales como Giardia o Trichomonas respectivamente. El filum Apicomplexa contiene alrededor de 5.000 especies parasitando invertebrados y vertebrados, incluido el humano. Se los denomina así por su complejo apical, cuya función es penetrar la célula de su hospedador. No tienen cilias ni flagelos, excepto las microgametas de algunos grupos. Poseen un intricado ciclo de vida que incluye diversos estadios morfológicos, reproducciones de tipo sexual, asexual y algunos contienen varios hospedadores. Un ejemplo de este filum es la cistoisospora. Acá les muestro un ejemplo de ciclo de reproducción intestinal en un coccidio intestinal. Una vez ingerido el ooquiste porulado, se produce la digestión del mismo y la liberación de esporozoitos en el intestino. Una vez liberados los esporozoitos, ingresan en la célula enteroepitelial, donde se va a dar la reproducción asexual de trofozoitos y la formación de meronte, merogonia. Luego se da la liberación de los merozoitos. Se produce la gametogonia con formación de micro y macrogametas y la fecundación. Después de esto se da la formación de cigoto u ooquiste y por último se produce la eliminación del ooquiste en las heces y la esporulación del mismo en el ambiente, proceso que llamamos esporogonia. El filum Ciliophora se moviliza por medio de cilias, poseen micro y macronúcleos que cumplen funciones reproductivas. Por ejemplo, el Balantidium coli, que es el único representante de este filum que produce un cuadro patológico en especies de animales domésticos. En cuanto a su morfología, poseen una longitud de entre 40 y 80 micras y entre 20 a 40 micras de ancho. Poseen cilios sobre la superficie del cuerpo, contienen un macronúcleo y un micronúcleo. Tienen dos vacuolas contráctiles. Su forma de resistencia es el quiste de forma ovoide de 40 micras, el cual presenta una doble pared, gruesa, resistente, y el citoplasma es hialino y con varios núcleos. Por último, vemos al filum Sarcodina, que son las amebas, que presentan locomoción a través de pseudópodos y se reproducen por fisión binaria. Por ejemplo, la entamoeba histiolítica, y son de importancia clínica en animales silvestres, la entamoeba invadens en reptiles en cautiverio, la entamoeba histiolítica, dispar y coli en primates. Con esto finalizamos la presentación.